Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en el día de hoy os traigo una nueva partida del torneo de candidatos del año 1959. Hace días os traje la partida entre Mikhail Tal y Bobby Fischer, un partidón que podéis ver en esta reseña que os dejo aquí arriba. Y en esta ocasión fue una partida en el mismo torneo de candidatos entre Mikhail Tal y Vasily Smyslov. Una partida muy interesante que tratándose de Mikhail Tal, lógicamente el espectáculo está garantizado y las jugadas imposibles, ¿no? Vamos con la partida, antes una foto de ellos. Y al término de esta partida, antes de finalizar el vídeo, os sacaré la clasificación de cómo terminó dicho torneo. Así que vamos a comenzar. Tal con blancas, comienza con E4, C6, la defensa Caro-Kann y tras D3, variante Breyer, una variante cerrada, pero que vamos a ver en 4 o 5 jugadas cómo se despejan los peones centrales y queda una posición para mucha táctica y también muy dinámica. Tras D3, D5 por parte de las negras, caballo D2, no convendría sacarlo a C3 ya que podría venir un D4 o bien tras la captura de peones en E4 la dama podría capturar a la dama blanca en D1. Es por eso que Mikhail Tal saca el caballo por D2, E5 y caballo F3, tocando este peón. Y Smyslov lo defiende con caballo de 7. Otra posibilidad en vez de ese caballo de 7 podría haber sido alfil de 6, ambas muy correctas. Y tras esta jugada nuevamente mueve el peón Mikhail Tal, aunque no se debe hacer, pero vamos a ver qué posición se queda tan rápida de liquidar por parte de ambos bandos. Y las negras en esta ocasión juegan D por E4 y tras atacar al caballo, el caballo recaptura en E4 a dicho peón. Aquí otra posibilidad, en caso de que las negras hubiesen optado por E por D4, no es necesario capturar este peón, sino primero atacar al peón o capturar el peón de D5 y tras la recaptura se recaptura este peón en D4 y así hemos ganado, en caso de que estemos con las blancas, un peón aislado, ¿no? Que no tiene compañero, no tiene otro peón a ninguna de las dos columnas. Por lo tanto, podría ser una opción y tras esta captura de caballo por E4, las negras jugaron E por D4, pero otra opción que podríamos barajar sería lanzar el peón de F, F5, lo que pasa es que tendrían que tener mucho cuidado las negras, ya que tras caballo G5, este caballo está defendido tanto por el alfil como por el segundo caballo, podría venir un segundo ataque a este caballo en F3, ¿no? Y las blancas aquí jugarían alfil C4, desarrollando pieza y además tocando el punto de F7. Por ver esta línea, si las negras capturan en F3, un enroque les valdría a las blancas para poner en seguridad a su rey y posteriormente, tras incluso capturar en F por G2, vendría la jugada alfil F7, jaque, el rey tiene que retirarse a E7 y tras dama E2, si el rey viene aquí a F6 sería mate por parte de la dama. Y en caso de que aquí se interponga el caballo, vendría un nuevo jaque con la captura de la dama del caballo en E5 y tras retirarse el rey a D7, el alfil vendría a F4 y el mate es imparable. Incluso la dama defiende el mate. Por un lado podría haber venido aquí y si la dama se pone en esta casilla o en esta, el mate se da en C7 con la dama. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con un posible avance de peones, intentando atacar también una pieza menor, en este caso el caballo.
y tras caballo por E4 las negras jugaron E por D4 y se capturó de dama. Posteriormente caballo C6, desarrollando pieza, alfil G5, clavando al caballo y alfil E7 para quitarse de la clavada. Enroque en largo, que además ya toma bastante control o presión sobre la columna D, y por parte de las negras enroque en corto. Aquí se jugó caballo D6, una posición muy buena y del estilo de tal, pero se podría haber llegado a una situación de prácticamente, si no eliminar, sí dejar prácticamente sin piezas el tablero, con caballo por F6, jaque, alfil por F6, alfil por F6, se puede tomar incluso de dama por F6, el alfil tiene que salir a C4 y así desarrollas pieza, y tras el cambio de damas en D4 vendría un caballo C5 y prácticamente serían tablas. No obstante, al hablar de Mikhail Tal, jugó este caballo D6, que si bien es cierto, aparte de la posición tan privilegiada que tiene este caballo, ¿no? Controlando muchos puntos de la defensa negra, también está tocando este alfil, aunque realmente no sería bueno capturarlo, ya que de momento este alfil no está haciendo nada, ni en defensa ni en ataque, entonces ¿para qué capturarlo, ¿no? Entonces, tras esta jugada, Smyslov jugó dama 5, por un lado está tocando el punto de A2 y también de alguna manera el alfil de G5, aunque de momento está defendido por el caballo en F3. Por lo tanto, para salir de esta situación, una posibilidad sería mover el peón de A3, pero nuevamente nos da una elección Mikhail Tal y juega alfil C4, que aparte de desarrollar pieza, también defiende el peón de A2. Posteriormente B5 por parte de las negras, tocando el alfil, y A2. Este movimiento de alfil evita que puedas capturar el peón, ya que la dama está atacada. La dama retrocede a A6, y lo bueno de este movimiento que ha venido desde G5 es que por un lado está permitiendo que este casilla quede vacía para luego la incorporación de la dama, que lo veremos en unas jugadas, y también este alfil cumple o va a cumplir una función de posicionamiento en C3, que estaría tocando ya por rayos X a este caballo, pero sobre todo el punto de G7. Por lo tanto, tras esa jugada, ahora sería momento de quitar el alfil, pero lógicamente hablamos de Mikhail Tal y la jugada que hace es caballo F5. Ahora, si bien las negras capturan el alfil, vendría caballo por E7 dando un jaque, ganando un tiempo y también pues controlando mejor la partida, ¿no? Por lo tanto, no se puede capturar este alfil tras este movimiento de caballo F5, que vamos a ver que es un verdadero titán en esta posición y no en esta que es la que estaba antes. Y este alfil Smyslov lo coloca en D8. Otra posible jugada aquí es en vez de este alfil de 8, podría haber sido traer el alfil a C5, ya que bueno, pues si te estaban atacando el alfil, lo recolocas atacando la dama. Este alfil está defendido con el caballo, y vamos a ver un par de líneas aquí, cómo continúan para ver qué hubiese pasado, ¿no? Además de atacar la dama, sigue atacado el alfil. Por lo tanto, aquí se podría haber jugado dama H4 y tras la captura del alfil vendría alfil C3. Posteriormente, dama por E2, ya que ha dejado de estar defendido este punto, pero lo bueno de haber colocado el alfil de D2 a C3 es no ya solamente por esta diagonal, sino porque este rey ahora tiene escape en este punto, ¿no? En esta columna. Por lo tanto, tras esa jugada de las negras, dama por A2, hay varias variantes. Vamos a ver esta, por ejemplo, caballo H6, jaque. Hay dos posibilidades, rey H8 o G por H6. Vamos a ver ambas, G por H6 y tras torre por D7 para eliminar este defensor o que no tenga
no se puedan mutuamente defender los caballos, vendría la previa dama 1 jaque, rey d2 y tras alfil b4 las negras intentarían aguantar la posición. Pero por un lado, como vemos, está viniendo esta dama aquí a f6 para un posterior mate. También esta torre está tocando la dama enemiga, por lo tanto la partida se decantaría para las blancas, para Mikhail Tal. Y esta segunda línea, que en vez de g por f6 y sería más de lo mismo, rey h8, torre por d7, nuevamente eliminando el defensor de este caballo, que es el otro caballo, alfil, por ejemplo, por d7, y tras esa jugada viene una muy bonita, que es dama por f6, y tras la captura de peón es mate, ya que el rey tampoco puede ir aquí por la acción del caballo. Entonces, bueno, pues aquí las negras, Smyslov, por eso optó finalmente, tras estudiar estas posibilidades, de colocar su alfil a d8. Posteriormente vino dama h4 y aquí entonces Smyslov capturó el peón b por c4. Posteriormente dama g5, si recordáis, anteriormente habíamos dicho que este era el sitio de la dama en g5, que ese alfil había retrocedido para atacar a la dama en a5, pero sobre todo para permitir esta casilla y para luego incorporarse a esta diagonal, y de momento ya han colocado la dama en g5. Además está dando mate en una, como podemos ver, apoyado con el caballo. Aquí la defensa que hace Smyslov es caballo h5. Por un lado está defendiendo este punto, también el alfil está tocando la dama, pero ¿esto qué es? Es que, pero a su vez la dama puede capturar el caballo. Así que antes de ver esta opción, os volvemos aquí un segundito, y en caso de que las negras hubiesen movido a g6, no hubiese sido una buena continuación, ya que tras caballo h6 jaque, las negras es verdad que podrían mover a g7, nuevo jaque, y llegando a una posición de tablas, pero en caso de que las negras moviesen el rey a h8, vendría este alfil c3 con muchísima presión sobre este punto. También esta torre puede venir antes a capturar en d7 y sería fatal, ¿no? En este caso para Smyslov. Por lo tanto, esta defensa no puede ser viable, y por eso se mueve caballo h5. Aquí no se jugó en la partida, pero por supuesto vamos a verlo, porque de momento la ventaja era siempre, o estaba siendo con la iniciativa, para Mikhail Tal, pero vamos a ver cómo un error o un pequeño error te puede costar incluso la partida, ¿no? Porque aquí si Mikhail Tal hubiese capturado caballo o dama, perdón, por h5, capturando la dama, vendría caballo f6, tocando nuevamente la dama en g5 para dar mate, pero tras alfil por f5 ya quitas o minimizas el ataque de las blancas, perdón, dama por f5, ahora sí g6 para retirar la dama y llevarla, por ejemplo, a c5, y tras caballo e4, dando un doble a dama y alfil, la dama tiene que meterse en a3, cambio de damas, b por a3, y posteriormente, además de capturar un nuevo peón con este caballo, las negras ganarían calidad. Por lo tanto, aunque suena muy goloso, ¿no?, capturar este caballo, pues estaría envenenado. Es por eso, y además hay que tener en cuenta que este alfil, como hemos comentado, sigue atacando o está atacando a la dama, y por lo tanto aquí Mikhail Tal juega primero caballo h6 jaque. Ahora sí, el rey está obligado a marcharse a h8, ya que este peón estaba clavado, ¿no?, por la dama, y posteriormente vino dama por h5. Las negras jugaron dama por a2,
y vamos a ver una rápida línea, perdonad pero es para ver posibilidades que he mirado y tras qué pasaría, se debilita muchísimo la defensa de las negras y tras G por H6 capturando el caballo queda una estructura feísima y vendría alfil por C3 jaque, alfil F6, dama F6 nuevamente con muchísima presión, dama H6 perdón, alfil por C3, caballo G5, mate en una, así que hay que defenderlo con caballo F6 y tras esa jugada dama F8 jaque, pones el caballo en medio y lo rematas con el mate de la coz, caballo por F7 mate. Por lo tanto, este caballo de aquí no se puede capturar, también con muchísimo cuidado Smyslov, y por eso las negras juegan dama por A2, posteriormente alfil C3, como hemos comentado en esa variante. Ahora ya estamos en la partida nuevamente, este rey ahora tiene escape en caso de que la dama venga a A1, y aquí viene el error de la partida, ¿no?, por parte de Smyslov, y es que jugó caballo F6. Y la siguiente jugada de Mikhail Tal, por supuesto, es de fantasía, ¿no? Así que antes de ir a este caballo F6 y continuar con la partida, si queréis vamos a ver cómo tendría que haber defendido Smyslov, y era no con el caballo y sí con el alfil. Alfil F6, ahora vendría un jaque caballo por F7 jaque, el rey se va a G8, caballo 3 G5, mate en una también por parte de las blancas, pero aquí tienen escapatoria las negras y es dama a 1 jaque, rey escapa D2 y alfil por C3, nuevo jaque, B por C3, y ahora las negras escapan con caballo F6. Por un lado están defendiendo el peón, el punto H7, y por otro lado están atacando a la dama. Tras retirarse la dama, se retira la dama negra y aquí prácticamente son tablas, incluso ventaja para las negras. Por lo tanto, un error de Smyslov que le costó la partida, ¿no? Vamos a ver cómo continuó. Caballo F6 y aquí Mikhail Tal, si queréis pausar el vídeo, pararlo por un ratito e intentar adivinar cómo continúa la combinación ganadora para el día de hoy. Bien, pues aquí la jugada es dama por F7, siendo brutal, preciosa, ¿no? Por un lado, si se captura con la torre, torre por F7, vendría directamente torre por D8 jaque, y con que pongas la torre jaque y aunque pongas el caballo, puedes rematar con la torre o bien incluso con el caballo en F7 dando el mate de la coz, muy bonito mate. Entonces, tras dama por F7, la torre no puede capturar la dama, y aquí las negras jugaron dama A1 jaque, rey D2, y ahora sí que pueden capturar, ya que la torre, como vemos, no está bloqueada, ¿no?, por su propio rey. Por lo tanto, aquí Smyslov jugó torre por F7, aunque por otro lado completamente obligado, ya que la dama, por supuesto, está atacada. Y aquí, antes de capturar la dama en A1, primero caballo por F7 jaque, rey G8, torre por A1, posteriormente se capturó el caballo, vino el caballo de los blancos a E5 dando un nuevo jaque, y tras rey E6 el caballo capturó un nuevo peón en C6. Posteriormente vino caballo E4 jaque, rey E3, y aquí tras alfil B6 jaque y alfil D4 defendiéndose de esta posición, ya que nos he comentado que este alfil estaba tocado por el caballo y encima dando un jaque, por lo tanto había que moverlo, da un jaque
y lo defiende así Mikhail Tal, ganando la partida. Por un lado podemos ver que aunque tienen pieza menor, calidad de menos las negras, porque tienen alfil por torre, además tienen 3 islas de peones y sobre todo pues estos dos contra 3 peones que marcamos así en verde. Por lo tanto, incluso 3-4 jugadas antes podría haber abandonado Smyslov. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, se comenta que debido a que esta jugada era la número 26 y debería haberse incluso abandonado 3-4 jugadas antes, cuando ya se capturaba la dama en A1 por parte de la torre. Lo que pasa que dicen que aguantó para evitar que fuese una miniatura. Ya sabéis que la miniatura en ajedrez es aquellos mates que se dan o aquellas partidas que se terminan en menos de 25 o 20 movimientos, partidas muy rápidas en cuanto a movimientos. Entonces él aguantó unas jugadas más para evitar un bochorno, ¿no? Aunque lógicamente esta partida pasó a mayores y fue muy comentada, una partida preciosa. Vamos a ver un momentito, como os había comentado, por un lado la clasificación final, torneo de candidatos, ahí se ve bien, 1959, se jugó en 3 ciudades diferentes. Esta foto corresponde a una isla que tiene, a un islote que tienen una iglesia, y el pueblo que se ve detrás es Bled. Y bueno, pues aquí el comunismo al poder, con Tal que quedó primero para disputar al año siguiente el campeonato del mundo, Paul Keres, Tigran Petrosian, Vasily Smyslov, que acabamos de ver. En quinta posición, Grigorich Svetozar y Bobby Fischer en sexto lugar. Friedrich Olafsson y Paul Benko para finalizar la clasificación. Por lo tanto, una partida brutal. Nuevamente, Mikhail Tal nos lleva a la belleza extrema de lo que puede ser una partida de ajedrez, con muchos golpes tácticos, también oportunidades para ambos bandos, pero sobre todo llevando la iniciativa, desarrollando piezas y bueno, pues una partida para recordar. Darle al like, suscribiros y no os olvidéis de activar la campana para recibir vídeos nuevos. Será un placer entregároslos. Que tengáis buena tarde y estamos en contacto. Chao.